Full Logic nace como el nombre y la empresa en pandemia, con una situación pues como difícil que se vivieron como con los socios y los dueños anteriores, pero antes había una empresa que obviamente fue como a la que se le cambió el nombre, que ya llevaba como más o menos 10 años en el mercado, tanto pues en Estados Unidos como acá en Colombia. Entonces, al raíz como de las dificultades que se presentaron en la pandemia, tratamos de reestructurarla y de tener como unas ideas un poquito más fresquitas y saber qué era lo que nos estaba como pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque de pronto esto nadie lo sabe, pero a nosotros también nos cerraron aeropuertos en pandemia y hubo un momento en que no sabíamos qué hacer como con la gente de Colombia y con la gente de Estados Unidos. Entonces, desde ahí vuelve y como que renace y es como donde yo entro en la historia de Full Logic. Full Logic es una empresa de mensajería, de logística internacional que hace envíos de manera urgente a Colombia. Ese es el nombre normal. O sea, si yo te digo Full Logic es una empresa de De, mensajería de logística internacional que hace entregas de Estados Unidos específicamente a a Colombia. Colombia, sí. ¿Por qué Estados Unidos? ¿De dónde, o sea, por qué nace empezar a hacer todo esos courier? ¿O Sí, es, courier. por qué nace hacer courier desde Estados Unidos? Porque el dueño de la empresa vivía en Estados Unidos, ¿cierto? Y esto es como una herencia. El abuelo paterno de él, en su época también, cuando empezó en Estados Unidos, él tenía una empresa de courier y trajo muchas cosas. Él fue uno de los pioneros en traer cosas acá a Colombia. Entonces a él le nace la idea y le nace más la necesidad, como bueno, si usted necesita hacer las compras, hágale, yo le ayudo, yo las traigo. Y así es que empieza Full Logic. O sea, vamos como en la segunda generación. Sí, sí, porque sería segunda, sí, porque entre comillas, la tercera sería él, mi esposo, pero entonces se saltaron al hijo del abuelo, o sea, al papá. No se lo saltaron, él no quiso seguir como con esa línea. Entonces ahí entra él a jugar en el papel y se mete en ese mundo. También tuvo otras necesidades distintas que fue como su vida en Estados Unidos, ya tenía dos personitas chiquiticas por las que responder, entonces él necesitaba trabajar, tener la experiencia, o sea, tener como el dinero para esto y fue surgiendo como la empresa. Dani, bienvenida a un podcast más de Aguas Abiertas. Gracias. Una nota, ese día estábamos por hacer ese capítulo desde el año pasado. Desde el año Sí, o pasado, que sí. estábamos ahí como tratando de hacerlo. Hoy estamos en un nuevo spot. Tenemos teatro ya en la familia de Aguas Abiertas. Por aquí estamos mostrando unas imagencitas a ver si algún día lo llenamos pues en la noche o qué. Está retador. Está grande, muchas sillas. Esa es la misión. Esa es la misión. Dani, qué nota tenerte por aquí. El objetivo, digamos que me llama mucho la atención lo que venías contando porque de alguna manera vos viviste esa transición entre el abuelo y, No, yo llego mucho después. ok, Yo pero te han llego, contado cómo fue esa sí, transición. sí, sí, sí. Pero yo llego mucho después, pero llego conociendo esa transición y lo que le tocó pasar antes de que, por ejemplo, el negocio de él floreciera. Entonces tengo como eso en la cabeza. ¿Cómo es eso? Cuando le florece a él, cuando ve la luz, encuentra, digamos lo que en su momento un buen socio, encuentra en ese momento también buenas personas que lo guían con el tema de las redes sociales, cuando eso pues no era tan fácil trabajar como con influenciadores, como encontrar una persona que hiciera como ese tipo de propagandas, encuentran la manera, encuentran un sistema de que para el cliente fuera mucho más fácil manejar sus paquetes, manejar sus direcciones. Entonces florece. O sea, de verdad era todavía es muy fácil, pero en ese momento no había como esa idea o esa cabeza tan joven como de pensarlo como que pereza. O sea, hagamos algo que no tengamos que estar tan encima, no sé, de un cliente o informarle, oiga, mire, llegó, sino que ingrese usted, revise usted, mire cómo llegó, si no se lo devolvemos, no pasa nada, pero cada uno hacía su proceso.
Entonces fue como un boom. En su momento también tuvo la aplicación, cuando lo que te contaba, la marca anterior tuvo su aplicación. Entonces fue algo muy, como muy novedoso en el momento. Me imagino que en esos primeros años del abuelo no era tan tecnológico. No, pero es que estamos hablando por ahí que hace que 30, 40 años, pienso yo, más o menos, sí. Y tenés conocimiento más o menos cómo funcionaba la empresa en ese momento. Porque al final, con ese, digamos que tener la segunda o tercera generación en una empresa pues de logística internacional, obviamente los desafíos que, que, que se ha vivido a lo largo de esa transformación, pues me imagino que tecnológicamente han sido gigantes. Sí. Entonces también entender es cómo esa primera generación entrega, pero cómo la tercera generación recibe con cambios tecnológicos y cómo la compañía empieza a entender esos cambios. La comunicación con el cliente era más específica, es decir, en esa época necesito traer una máquina, una retroexcavadora, algo así. Entonces, se hacía desde un principio, o sea, se compraba, se desarmaba, se empacaba, se llevaba y se entregaba. O sea, no, O sea, era un servicio muy muy especializado. especializado y digamos lo que en esa época no había la necesidad o no había, ejemplo, el marketing que hay en ese momento, que es que vos ves unos tenis, te antojas, entras y los compras. Era algo que de verdad aquí no se podía conseguir. O sea, era algo que de verdad había que traerlo. No era como un antojo más. O sea, aparte el mercado no era tan No era tan desarrollado. Entonces desarrollado, vos querías exacto. unos tenis y tenías que esperar todavía, Todavía hay gente, esperar un sí, familiar que, o yo por ahí veo todavía muchas publicaciones que dicen como que, hey, ¿quién viene de Miami a que me haga un Medellín? favor. O que me haga un favor. Yo siempre pienso, Dani, y digo, o sea, así yo viniera, te lo Yo no juro lo que yo haría. no haría ese favor. Yo tampoco. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Porque por lo general la gente que está en Estados Unidos ya compró. En la vida haría ese favor. Pues Y por lo general no es por no hacerlo o por ser mala persona. Lo que pasa es que tú estás en Estados Unidos y vas a venir con un montón de cosas ya en tu maleta. Entonces pensar en el espaciecito que le tienes que dejar para hacer ese favor. normalmente ese favor es el que de pronto o se El extravía. que se pierde, el que se daña en la maleta porque la tiraron mal, sí. Algo tiene que pasar siempre con eso. ¿Cómo funciona el negocio? ¿Cómo es ese tema de la logística? Porque yo te tengo que confesar algo, Dani, y es que uno de los negocios que yo siento que es más retador y más internacional es el tema de logística, ¿cierto? Por todas las variables, además hay un transporte multimodal, me imagino que viene unos aéreos, pero otros en barco, entonces digamos que coordinar terrestre, barco terrestre y la llegada, y me imagino que llega a una ciudad principal y ahí digamos que tú repartes en diferentes vehículos, entonces como que toda esa logística es bastante reteadora y poder el consumidor darse cuenta de dónde viene mi paquete, cómo viene, cuándo llega, siento que es uno de los elementos que veía como en la aplicación y en tu empresa que uno puede como autogestionarse. Ujú. Entonces siento que es muy ganador, pero te confieso que desde acá, pues como en la barrera de emprendimiento, yo digo, qué difícil es emprendimiento de logística. Sí, es muy complejo y más por lo que tú decías, porque no somos, digamos, un operador nosotros solos, nosotros también tenemos aliados. Entonces, en Estados Unidos nosotros tenemos una bodega propia, que es la dirección que nosotros le facilitamos a los clientes como propios. Dentro de esa bodega tenemos gente trabajando donde ellos se encargan de recibir todos los paquetes y por nosotros manejamos en este momento dos sistemas. Uno que reconoce el paquete con tu número de tracking. Cuando tú haces una compra siempre tienes un número de tracking, una identificación, siempre lo reconocemos y al reconocerlo, normalmente siempre el paquete viene marcado con el número de casillero. Entonces ahí es donde entra como lo novedoso, la tecnología. Una vez se reconoce el paquete, se te monta al sistema. Se reconoce si viene por alguna empresa de envíos específica o si fue alguien y te llevó una caja porque, no sé, no le cabía en la maleta, entonces hizo una cajita y la mandó con nosotros y no viene por ninguna transportadora. Nosotros te creamos como ese tracking
ingresa al sistema y todo el mundo piensa que los casilleros es una cajita, un montón de cajitas que nosotros tenemos en la bodega y que está marcado con tu nombre, que vamos a ir a abrir tu cajita y metemos tu Dani, paquetico. yo soy uno de esos que piensa eso, Todo el ¿verdad? Te mundo lo juro que piensa yo eso. decía en mi mente como que, bueno, es una bodega donde el casillero inmediatamente te lleva a que yo tengo una partecita mía. Sí. Inclusive hace muchos años cuando eso, me estoy acordando en ese momento, cuando eso empezó a ser, digamos que más masivo, porque no todos teníamos acceso pues a comprar cosas en Estados Unidos y a traer, o al menos la mente tan abierta de uno decir, lo voy a hacer, voy a ensayar, A ver cómo me a ver va. cómo me va. Literalmente cuando salió lo del tema de casilleros, yo me imaginaba que yo tenía Eso. una partecita allá Sí. y que las cosas que yo iba a comprar no sabía si cabían en ese casillero del tamaño. Entonces, Sí. literalmente era como que, bueno, ya es una dirección, pero nada que ver con un espacio físico. No, o sea, y te voy a decir la verdad, yo también lo pensé así. Yo dije, no, yo tengo como una cajita de esas en las que se pone la gaseosa, me imagino que en un rack y se maneja así y van metiendo todos tus paqueticos. Pero cuando yo ya llego y me presentan el negocio como tal, conozco el negocio, me unto de él, porque para mí como persona y de pronto alguien que nos esté viendo y que me conozca desde el principio sabe que trabajaba en empresas donde uno tiene que pasar como por todos los procesos, ¿cierto? Entonces al intentar yo meterme dentro del negocio me empapo y yo llego a ver una cosa totalmente diferente, o sea, una bodega obviamente con, ¿cómo se dice? Los estantes, se me olvida en este Sí, momento sí. el nombre técnico, y son como posiciones. Entonces, si tú pides, no sé, una caja que mide 1 metro por 1 metro, tiene su posición, más no es un casillero. Entonces ahí es donde lanza el sistema de que es esta posición, pero esta posición corresponde a este casillero. Entonces, si este casillero prende el bombillito y lo tenemos que enviar, automáticamente el sistema te dice, está en esta posición y es este paquete. Ok. Entonces, se va, se coge y ya pues se O sea, hace el es como un empaque. cubicaje de la bodega. Sí, Dependiendo de la forma del producto, sí, y del espacio. la tecnología me lo ubica según, Tú pasas y lo ubicas, o sea, tampoco estamos llegando hasta allá porque no somos un robot, pero ok, tú sí más o menos en el espacio de la bodega que tú ves, listo, la caja es súper grande, vas y posicionas el paquete en el espacio. ok. Compro, yo compro en una página X y doy mi dirección en Estados Unidos, la dirección de Full Logic. Sí, el primer paso es ese, o sea, si en cualquier compra que tú quieras hacer en Estados Unidos, sí o sí, tú tienes que tener una dirección física. Pero previamente yo tengo que haber hecho ya un convenio contigo, pues, o comprarte algo y decirte, No, Dani, voy a comprar. no me tienes que avisar. A lo que iba. Sí o sí, tú para hacer una compra en Estados Unidos tienes que tener una dirección física. Ya no necesitas más. Pues ya que tengas una tarjeta de crédito que te permita Claro, pero esa hacer, dirección física, en este caso sería conmigo, ok, pero tú no me avisas a mí. El casillero, tener un casillero con nosotros, un casillero virtual con Full Logic es gratis. Tú ingresas y el sistema es súper amigable, era lo que yo te decía. O sea, es como pensar que siempre se le haga más fácil a las personas. Ya estamos en un momento que es más fácil hablar y dialogar con las personas que ponerlos a leer un texto, que ponerlos a firmar cualquier cosa, es digerir un poquito más la información. Entonces, claro, entras a la página de nosotros, botoncito crear casillero, llenas tu información. Si las personas por lo general tienen dudas, es como qué dirección pongo en Colombia, pues como si el paquete llega a Colombia, pero sí, no sé, no entiendo, a Full Logic o a mi casa, ok, y siempre es la dirección final, o sea, tu casa. ¿Por qué? Yo te brindo la dirección en Estados Unidos, pero cuando tú solicites traer tu paquete, te va a llegar a la dirección que tú pongas en la página. ok. Abajo obviamente dice el aceptar todos los términos y condiciones. Y una vez tú creas el casillero, el correo automáticamente se te reenvía con tu información. Número de casillero, cuál es el teléfono que debes usar. Si te preguntan por el zip code, entonces es este. Si necesitas un número, no sé, de WhatsApp en Estados Unidos para poder hacer la compra, se te da el número. Todo viene súper digerido en la misma forma que normalmente una página te pide la información para hacer la compra. Ok.
Perfecto, ahí vamos, hasta ahí voy tranquilo. Entonces, creo mi casillero, me dan todos los datos de Estados Unidos y Sí, yo voy a mi página y compro unos tenis. sí, Pongo la dirección del del casillero. casillero, sí. ¿Y cómo tú te das cuenta? Ah, bueno, porque llegó a mi casillero y Sí. ya tú me informas que ese producto llegó. El sistema, lo que te decía, llega el paquete con su número de tracking, con tu nombre y con tu número de casillero y automáticamente nosotros pistoleamos el número de tracking, el sistema te lo reconoce con tu nombre y te envía una notificación. La notificación, la primera notificación que te llega es para informarte, Juan, nos llega un paquete tuyo. No sabemos qué es, nos llega un paquete tuyo, ¿cierto? La segunda notificación que te llega es, te llegó un par de tenis talla 40, referencia esta y una fotico. Y eso se te ve reflejado en el sistema. Con la factura ya. Me Hay dos imagino que ustedes opciones. pesan, cubican y Sí, hacen... nosotros rectificamos el peso porque por lo general los tenis a ti en una página te van a decir, no sé, que los tenis pesan 2 libras. Pero listo, pesan 2 libras, sí. Pero el empaque, el papel, la bolsita extra donde los envían, entonces eso empieza como, no nos va a sumar obviamente un montón, pero sí te rectificamos el peso, exacto. O por ejemplo, tú compras algo que en tu cabeza es muy pesado porque compraste, no sé, un candelabro y al momento de pesarlo, el peso no coincide con tu información. Entonces ahí hacemos un stop, no coincide, o tú mismo te vas a dar cuenta, no, esto no es, o sea, o me llegó algo que no es. Entonces, Hay forma de yo decirte, Dani, envíame solo los tenis, sí, sin el empaque, sin la caja, sin nada de eso. se puede quitar, por ejemplo, lo que viene dentro de los tenis, el papel, lo que lo recubre, pero la mejor forma de enviarte los tenis sin que se dañen es dentro de la caja. O sea, enviarte unos tenis en una bolsa. Esta semana que estaba viendo como todo ese tema de la logística, también se me ocurrieron un poco de preguntas. Por ejemplo, hay unas páginas que le ofrecen a uno evolución. Sí. Uno, en tu modelo de negocio, ¿cómo gestiona esa evolución? Bueno, em, vamos a hacerlo con, creo que con una de las un ejemplo con una de las Sí, plataformas que ya casi todos conocen. todos estamos ahí, pues. Exacto. Tú simplemente gestionas la devolución, ellos te van a preguntar el porqué de la devolución, ellos generan un QR. Con ese QR y la información de lo que tú quieres devolver, tú no lo envías a nosotros, obviamente diciéndonos como, hola Dani, ¿cómo estás? Mira este número de tracking que corresponde a un par de tenis, los quiero devolver. Esta es la información, el QR del carrito que va a pasar. Entonces, como todos los días ese carrito pasa y nos deja paquetes, nosotros en esa, por ejemplo, en esa marca, por decirlo así, llega el carrito, le hacemos la devolución, nosotros te imprimimos el label, si tiene una especificación, no sé, hay que pegarlo con cinta o simplemente nos entregas el paquete con un código o hay que llevarlo al centro logístico más cercano de esa aplicación, nosotros lo hacemos. Si tiene un transporte un poquito lejos, se cobra. Si es cerquita dentro de la zona en que nosotros estamos, no hay problema. Que sí es importante que siempre esa notificación nos llegue a nosotros y sea confirmada. Pero pediste algo, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con mis hijas. Yo tengo un par de mellizas, entonces me toca pedir por dos y siempre llega una cosita, pero la otra no me llega, entonces la cancelo. O sea, no, yo necesito las dos cosas igualitas, entonces no, la cancelo y la devuelvo. Bueno, también estaba pensando, digamos que cuando llega al casillero, tú me generas como el cobro y normalmente de la llegada a Estados Unidos, a Medellín, ¿cómo funcionan esos tiempos? Bueno, aquí voy a hacer un stop y es explicarte un poquito como eso que tú dices, como de la empacada o lo que me envíen. Todo el tiempo que se demore tu paquete en Estados Unidos corresponde a tu tiempo, no soy yo. ¿Por qué? Porque el paquete llega y no sé, a ti se te olvidó, no, pues no te acuerdas, no revisaste el correo, son muchos factores. Entonces el paquete se puede quedar ahí 8 días. Pero también está la opción de que no voy a dejar el paquete ahí otro momentico, voy a pedir algo más. Ok. ¿Para qué?
nosotros tenemos un plus y creo que es uno de los diferenciadores del resto de las marcas, que es consolidar. Y es que en un solo empaque vos tenés los tenis, pero yo sé que dentro de pronto de la caja de los tenis yo te puedo enviar una camisetica. Entonces te la consolido ahí. No tengo que generar otro empaque, ni otra guía, ni nada, sino que esas dos cositas yo te las envío. Una vez se empaque, se pese, se monte la información al sistema, tú la revises y demos como el ok, a ti te llega una prefactura, que es el valor a pagar con todos los links. Nosotros tenemos plataforma IPEICO, transferencia y tú montas el soporte de pago a la página, que es algo que también no te tienes que comunicar con nosotros, tú mismo lo puedes gestionar. Ese pago se recibe, se confirma y una vez el pago se confirme, tu paquetico entra en el vuelo del día. O sea, estratégicamente sale como más favorable Sí, consolidar carga y sí, traerla. sí, total. A medida que va pasando o que se va masificando la tecnología, la barrera de entrada de hacer courier es mucho más bajita. En esa, ¿has visto mucha competencia en los últimos años que se ha metido a la industria o no tanta? Claro, obvio. Y sabes que hasta hace poquito nos pasó, y no por meterse porque digan, ah, qué bacano, lo voy a hacer, sino porque de pronto personas que han trabajado en alguna de las empresas que son como estas lo ven muy fácil, lo ven muy, es fácil de hacer, vamos a hacerlo. Entonces, entre comillas, voy a crear una agencia y busco quien me lo envíe y listo, con eso me sostengo. Pero no van más allá. O sea, el sistema buscan la manera de que sea o parecido al de nosotros, o buscan el proveedor de nosotros, que no sé por qué se quedan ahí y se enamoran, o tratan de venderlo de la misma manera que nosotros, tratan de tener una comunicación igual que nosotros, pero a nosotros que nos respalda, que es que nosotros no tenemos 1 año o 2 años de estar acá. O sea, nosotros tenemos una historia previa de muchos años, un cambio que se hizo en pandemia, pero la logística de nosotros sigue siendo de experiencia de muchos años y que contamos con las cosas propias. Que la bodega es propia, la logística como tal es propia, es decir, nosotros buscamos los cupos en el aeropuerto, buscamos la aerolínea, llega una bodega propia en Estados Unidos, nosotros tenemos aduana propia, tenemos un CEDI que es como la bodega en Bogotá que también es propia, y de ahí ya tenemos una última milla que es propia, y obviamente tenemos también aliados logísticos que van pues a todo el país. Qué desafío, Dani, eso. Y para allá iba. Y era primero, cómo consolidabas pues en la entrada al Mm, país, porque no es solamente Medellín, tenés, digamos que llegaba pues a todo el país. sí, Pero una vez como que detallemos un poquito ahí esa consolidación, no, espéreme, se me acaba de venir a la cabeza una anécdota. cuente. Lo que la gente trae, de verdad, Eso también debe ser eso es muy bacano, es curioso. súper curioso. Hay uno, o sea, las descripciones es una muñeca y uno coge la caja y pesa horrible. O sea, es una cosa impresionante, y no, pero ¿cómo es una muñeca? Entonces empieza la duda desde Miami. Dani, es una caja que pesa 45 libras, pero dice muñeca. No, eso no puede ser una muñeca. Ábrelo. Y dentro de las condiciones que tú Sí, aceptas es que si de pronto hay alguna sospecha o algo, nosotros podemos el paquete, revisarlo. ok. Y como por lo general nosotros, para que tú veas que tus cosas llegaron bien, abrimos el paquete y tomamos la foto y te la montamos al sistema. O sea, la muñeca. Sí, claro. No sé si puedo decir nombres de influenciadores. Sí, ¿por qué no? Por ejemplo, una Vení, no, vez, pero espérate. ¿Y entonces la muñeca era qué? la muñeca es una muñeca de aquí a aquí, No te creo. de ese gelcito que Sí, parece sexual. carne, claro. Y todo el mundo era súper asombrado. Y claro, iba a nombre de una señora, o sea, el casillero está creado a nombre de una persona X, pero la dirección o el destinatario es un señor X en una dirección Ok. distinta. Y Y entonces tú le mandaste la foto al señor y le sí, dije, "Ey, llegó normal, tu muñeca". le llega la notificación, todo súper bien.
El señor súper contento, ay, muchas gracias, me qué llegó mi rico. encomienda súper bien, porque hay unas personas que obviamente también dan las gracias, Dani, Sí, súper el claro. servicio, con chicas me han ayudado mucho, pero el señor estaba súper emocionado, o sea, me llegó mi encomienda y fotico de la Dani, caja, no eso seas sí, charrón. cerrada, la cajita cerrada. O cosas que están de moda, que son estos grupitos japonesitos, chinitos, vos no te imaginas la cantidad de cosas que traen las niñas Ok. de estos grupitos. Que, Son pop asiático, ¿no? sí, sí, K-Pay, sí, algo sí, sí, así. sí, sí, pero o sea, es una cantidad que uno se asombra y dice, pero Oye, yo te venga, digo una cosa, o sea, yo en diciembre estuve en Tailandia y Tailandia, Indonesia, parce, la cantidad. O sea, las niñas son enfermas enfermas. por ese tipo de grupos. Yo entraba a los parques y me tocó como una gira de Sí, ellos. Y digamos que Tailandia tiene como una influencia muy fuerte de China porque los invadieron en su momento, entonces les quedó como esa cultura. Parce, no te imaginas la cantidad de niñas. Pasamos Año Nuevo allá y cantó un grupo de esos como en un parque principal. No, eso era una una locura. locura. O Pero, o sea, sea, ¿a qué nivel llega el internet o a qué nivel llega el alcance de las niñas que eso lo envían por cantidades, por que cantidad? sigamos por ese camino. ¿Qué es de las cosas como que más se consume de nosotros en Colombia y que se trae pues como por tu servicio? Bueno, Ropa me imagino que es el líder. ropa, la cantidad que tú quieras, obviamente, pero los tenis, yo soy una de las que soy encantada eh, consolidando. O sea, consolidando es abriendo y empacando cajas. Sí, claro. Porque entonces yo miro los tenis y yo, pero estos tenis yo no los he visto en la página. Y cojo mi celular y me tomo el tiempo de tomarle la foto y guardármelo porque los tenis me gustaron. ¿Qué más raro? Hay cosas que yo pienso a veces que O que el envío es más costoso que el mismo producto. claro, eso pasa muchísimo, pasa mucho, que, o sea, abrimos y vamos a hacer una consolidación y vemos un producto que yo pienso y digo, pero si yo esto lo puedo conseguir acá. O sea, como que me choca un poquito, pero ¿No ha pasado a veces, por ejemplo, eh, algunos hijos pues de algunas amigas les cogen y empiezan a comprar y no se dan cuenta? tanto así no, nos ha pasado que obviamente tenemos estafadores que roban tarjetas de crédito. Nos ha pasado que llega la policía a la dirección porque la compra siempre queda Claro. registrada con la dirección y nos toca bloquear, o sea, nos toca hacer un montón de cosas, pasar las cámaras y por ejemplo ese paquete o por ejemplo cuando quieren mandar droga. O sea, También pasa. eso es sí, Sí, mucho. no te creo. Eso es ¿cómo se dice? Un momento raro, pero es un momento como un acontecimiento, porque todo se para, hay que llamar a la Sí, policía, claro. hay que tener la evidencia, porque, no sé, por lo que yo entiendo es que si llega, por ejemplo, alguien y revisa y ve eso, somos nosotros los culpables. Pero es todo un acontecimiento y lo que tú decías es que de pronto el producto vale menos que lo que vale el envío. Claro, nosotros tenemos en Miami pallets de cosas abandonadas que eso para mí también es un premio impresionante. ¿Vos crees que no? Yo voy a abrir y encontrarme, no sé, con una maleta, con un montón de maquillaje o Y cómo es el zapatos. manejo de eso? Al final, Al final, inclusive hay programas pues, de Estados Unidos que tal cual lo abren hacemos palets, yo me nosotros. los veo, yo digo, qué nota, parce, Sí, porque uno porque no sabe qué se va a no encontrar, sabe, eso es un total. tesoro, como vos puedes encontrar unas cosas súper bacanas, hay otras que obviamente claramente son basuras o alimentos, o sea, cosas perecederas que abrís la caja o desde que ves la caja ya ves el moho aquí al lado, entonces Claro. ni para qué cogerla, simplemente ya, sáquela. Pero claro, nosotros hemos hecho todo lo posible por los abandonos y es volver a llamar al cliente, volver a decirle, darle un descuento, darle una promoción, si definitivamente no, em, ya se manda la notificación de que tu paquete fue abandonado y lo ¿Y, hacemos como y tú dices por en los... qué? O sea, ¿qué puede pasar ahí?
lo que yo te digo, el envío vale más que el producto. Ok. Entonces nos llaman mucho y nos dicen como, no, y no me das un descuento, pues es que la camiseta me costó $5 y tú me estás cobrando 10. Ok. Pues yo prefiero dejarla perder. Entonces yo ya le explico en qué va, qué le corresponde. Ah, no, yo la voy a dejar perder. ¿Y tienes un tiempo máximo de Sí, espera? 3 meses en bodega. Ok. Nosotros empezamos, el sistema mismo te empieza a enviar unas notificaciones, pilas, llevas tantos días con tu paquete en la bodega, a los 3 meses se declaran abandono. Una vez pasa ese tiempo, nosotros ya nos tomamos el trabajo de gestionar, mira qué pasa, no sé qué. Si definitivamente no, ya nosotros abandono, el paquete digámoslo así, se desposiciona y se pone en un pallet de abandono. Legalmente esto tiene que estar dentro de la bodega un tiempo. Pasado ese tiempo, ya tú le das el manejo que quieras a esta carga. ¿Qué me pasó una vez que me pareció que sé que de pronto no era el procedimiento y si mis jefes me están viendo, perdón, pero una señora se comunicó conmigo y me dijo como, hola, mira, ¿cómo estás? Yo soy tal persona con este número de casillero y yo quiero saber mi esposo con tal nombre, este correo, número de casillero, que tiene en su casillero porque mi esposo No. falleció. Ah, ok. No, Pensé que falleció. era un tóxica. Yo no, ¿qué es eso? No. Y yo como no sabía si darle el pésame, Claro. no sabía si dar la información, porque ella me decía como yo sé que él tiene unas cositas, entonces para saber si las traigo o no, no sabía si pedirle como la carta que a uno le dan para Sí, el poder. certificado de función y todo el Exacto, asunto. entonces al final mi jefe y yo nos miramos como, uy, no. Pues si vimos hace cuánto el casillero no se movía, Ah, entonces como empezar a machar y fue más o menos como en el 2021, algo así, como no, mi esposo le dio COVID y se murió y uno es como todavía con ese taco ahí como de, claro, es difícil. entonces no, ve, envíame un correo que diga que tú lo que sucedió, necesitas que lo que esté en ese casillero se pase al tuyo, pero es algo que también uno dice como, no, eso no pasa, pero sí, o sea, es heavy. Y vamos en la consolidación. Ok, ¿Cómo llega después de que haces, o sea, yo compro, meto la dirección, tengo mi casillero, pago? Normalmente hay un feed mínimo del envío. un peso mínimo o un valor mínimo. Sí, No, la verdad es que no. pero diga, bueno, todo va a depender. Sí, yo te cobro a ti, depende de lo que te pese. Yo no te voy a decir, a partir de tanto, yo te voy a empezar a cobrar tanto, no. Si tú tienes una libra te cobro. Ok. Obviamente hay unos precios o hay unos costos adicionales que, por ejemplo, es el seguro. Nosotros tenemos un porcentaje de un seguro que es en pérdida total de tu paquete. O sea, pérdida completa, que la unidad se perdió, o a unidad me refiero a caja, o solamente tus tenis se perdieron, yo me hago responsable. Ese negocio, digamos que se ha venido transformando bastante porque yo recuerdo que hubo, y en eso me corregís, Dani, pues porque lo estoy pensando más como consumidor, pero recuerdo que por allá como en los 2000 el casillero se volvió, fue un boom, pues, o Sí. sea, cuando se masificó mucho el internet y empezaron como todo el tema de las aplicaciones y demás, el casillero fue un boom, pero muchos de ellos salieron que tú tenías que pagar un feed mensual para mantener ese casillero. Pero todavía hay muchos que lo usan y es como ellos a veces lo llaman una suite, si no estoy mal, y es que es como una mensualidad por tú tener esa dirección. Y hay diferencias, o tu diferenciador realmente radica en no cobrar ese feed. Mi diferenciador es, yo no cobro mensualidad, o sea, siempre en mis redes sociales y siempre lo voy a decir, crear un casillero es gratis y súper fácil, o sea, puedes tenerlo en menos de un minuto con toda la información. Pero adicional, mi plus es que yo te consolido tu carga, las cositas que tú compres, los demás y por lo general es Claro, hay mero servicio de que tú paquete me que abres. llega, paquete que ellos despachan. Claro. Yo me tomo el trabajo de, ¿lo quieres despachar ya? Ok, dame tu luz verde y lo despachamos o esperemos y cuando tú ya tengas, no sé, tus 5 cositas, te las empacamos, te las pesamos y tú le das el clic para que se despache.
Pasa todo eso en Estados Unidos, tú consolidas, me envías y recibe Bogotá como ciudad principal. Sí, como De hecho, allá aduana. vives, Sí, ¿cierto? sí. Consolidas y ya haces como toda la logística Ya país. nacional, Ok. sí. Ciudades principales, llegas también a Nosotros ciudades. paletizamos, enviamos al aeropuerto, montamos en un vuelo, llega aduana colombiana, nos entregan la mercancía y nosotros la llevamos a un centro logístico, un CEDI. Allá rectificamos, no sé, o sea, te lo voy a hablar así que de pronto no sea un poquito más digerible y es nosotros rectificar de que si enviamos 100 cajas, que las 100 cajas sí nos las haya entregado la DIAN. Ahí ese filtro Ese filtro a veces es es muy complejo. difícil y más en temporada alta que estamos hablando Ajá. finales de octubre, todo noviembre y principios de diciembre, Esas porque averías o pérdidas, digamos que se le responden al cliente si es de DIAN o sí, si es de... claro, no, por lo general cuando la DIAN siempre revisa un paquete o tiene alguna novedad, ellos aparte de notificar tienen un sintón que identifica como, listo, nosotros lo abrimos y ahí van dentro de las políticas, hay varias cosas que uno tiene que revisar y es que si y vuelvo y te digo, si la unidad se perdió completa, te respondo completa. Pero yo como verifico que efectivamente a ti te hace falta algo después de que tú recibiste. Y eso puede ser hasta otra anécdota Sí, porque claro. envían paquetes y todo y la gente es listo, me llegó 2 días después, Ey, me faltó hola, qué tal pena, cosa. me falta tal cosa. ¿Cómo hacemos un reclamo? Porque vuelvo y te digo, dentro de las manos de Full Logic, yo meto las manos y doy la cara por todo el equipo de nosotros. Nosotros somos transparentes en eso. O sea, nosotros diariamente y hace más de 10 años tenemos la misma labor. Créeme que para nosotros ya no es nada nuevo. Y eso es una minoría, me imagino. O sea, el Sí, no, porcentaje de eso no supera que el 5%, no, el pues. 2. Ok. Es muy poquito, la verdad. Pero hay que influye las temporadas. O sea, solamente sentarte y mirar cuánta mercancía, cuánta carga, cuántos kilos entran de cosas del exterior, ejemplo en este momento Estados Unidos, para la temporada. Y a eso vamos, que también la gente se deja coger la tarde con sus compras de temporada. Dani, definitivamente como el comportamiento de lo que está pasando con Estados Unidos y eso es me imagino que es un tema de conversación en la empresa. Sí, Me claro. refiero a que de pronto también están pensando, porque hay cosas que uno se consiguen en Estados Unidos y Ujú. que China o en fin, hay forma o hay conversaciones para expandirse a otro tipo de países o definitivamente el enfoque de Estados Unidos. Nosotros tenemos dirección física en China y en España. Ok, No tenemos el mismo servicio en este lugar como de consolidación o algo tan personalizado, pero lo que sí tenemos es que tenemos unas tarifas fijas para ti donde nos van a prestar el servicio y te va a llegar de China a Colombia. ok. Porque por ejemplo España, Ujú. digamos cuando tú entras a una página de ropa, la ropa que hay en Estados Unidos No no es la misma. necesariamente es la misma que en Europa y España pues en específico. Entonces, a veces uno también quisiera como que, hey, estamos en España en invierno, en Estados Unidos no hay No está ese... haciendo tanto frío. Exacto, entonces ese diseño o esta colección que salió para España no es lo mismo de lo que está saliendo en Estados Unidos y ahí podría uno tener ese servicio bacano. Lo que sí es que las tarifas ahí cambian un poquito, Claro, debe pero ser el más servicio costoso. sigue. O sea, la idea de nosotros es expandirnos y yo soy la principal en que, ve, vos sos emprendedor, vení que yo te puedo ayudar, sentémonos, conversémonos, qué tenés que traer, qué te podemos ayudar, te facilitamos. Nosotros tenemos un canal, ejemplo de promociones, entonces no es que estemos hablando que vos sos un emprendedor y que tengas que traer un montón de carga y un montón de peso, no. Vos querés empezar vendiendo camiseticas o revendiendo los tenis que sabes que acá no se consiguen. Si vos tenés la tienda Nike, no sé, en el Tesoro, comparemos precios. Sí, obvio. Siempre va a ser más barato en Estados Siempre. Unidos. Siempre, Es siempre. que aquí tienes que pensar que es que Nike tiene que pagar, no sé si podía decir la marca. Sí. Nike tiene que pagar
ingreso al país, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar un local, tiene que pagar empleados, tiene que pagar Y publicidad. aparte, pues, partidas arancelarias súper Súper costosas para altas, entrar a exacto. Colombia. Que ellos también, por tiendas propias acá no hay, creo, si hay me estoy equivocando, pero creo que también son franquicias. Entonces entrar ahí también, Franquiciado también gana. claro, obvio. Y entonces ahí empezamos a jugar con, Y los taxes, pues los impuestos en Estados Unidos sí, lo son del normal. 5%, aquí son del Y hay 19%. unos lugares en Estados Unidos que ahí es donde uno juega. Por ejemplo, mi hermanita vive en Minnesota. Ella no tiene taxes. Eso iba, o sea, al final el negocio, digamos, en Estados Unidos del multimodal puede ser mucho más, funciona más. En Colombia hay más desafíos, el paro camionero, el no sé qué. La inseguridad. Entonces empiezas a jugar con un poco de variables cuando llega a Bogotá y consolida, que quisiera hacer zoom un poquito de eso y es cómo funciona toda esa operación una vez llega a Bogotá consolidada. Una vez llega a Bogotá, nosotros, vuelvo y te repito, tenemos lo del CEDI y el mismo sistema nos identifica todas las guías que van para Bogotá, las guías que van para Medellín, y una vez esto sucede, pues ya entran nuestros aliados. Entonces nosotros lo que hacemos es eh, enviar o posicionar lo que va para Medellín en un lugar, lo que va para Bogotá en otro lugar, el resto de ciudades, o si son de pronto direcciones un poquito más remotas, y ya nuestros operadores logísticos pues nos ayudan como con el tema. Que es importante acá, así que por ejemplo si nosotros estamos en Medellín, que tenemos operación propia como La Última Milla, o en Bogotá que tenemos La Última Milla, nosotros somos los mismos operadores. Entonces puedes contar que por ejemplo en un paquete, desde que la DIAN nos lo entregue a nosotros, al otro día se está repartiendo en Bogotá. De pronto lo que se demore a venir en Bogotá-Medellín, pero también una vez el paquete esté en Medellín y nuestra operación propia, al otro día te estamos entregando. En todo el tema de logística, ahorita lo decías y creo que es muy meritorio y es que la última milla es el desafío más importante, yo creo que de todas las empresas que hacen logística y entrega, Y porque envío, esa sí. es súper costosa y ahí es donde todo el modelo de negocio empieza a dar pérdida. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo lograr esa última milla que sea propia dentro de la misma cadena de abastecimiento? Lo logramos no solamente enviando lo que es ejemplo de mi marca, que es Full Logic, sino también haciendo otros convenios para lograr como una cantidad de paquetes. Y es, por ejemplo, listo, tú tienes un fulfillment, o tú tienes que entregar cierta cantidad de envíos en Bogotá, entonces pásamelos, yo los junto con mi carga, hacemos unas rutas, y pues ahí es más fácil hacer o acceder a tener que el servicio sea complejo y que no nos dé pérdida, ¿sí me entiendes? Porque de nada vale que, ejemplo, yo tenga 50 paquetes en Bogotá, pero están zonificados súper lejos. Entonces yo prefiero recibirte carga, hacer una ruta compleja, un poquito más jugosita, más sustanciosa, y que allá la ruta sí nos dé lo que es ¿cómo se dice? La ganancia, o sea, que valga Que la quite la pena. operación y pues quite el equilibrio. Dani, ¿cuáles son como esos desafíos que vos digas en ese modelo, los desafíos más importantes para que cualquier emprendedor que esté pensando también en ser parte de esa cadena de abastecimiento tenga como en el panorama? Yo pienso que el tip ahí es la cantidad. Lo que es logística es cantidad. O sea, a ti no te sirve de nada ser ágil o comprometerte a entregar algo, porque al final, listo, tú lo haces con uno, está bien, cualquiera lo puede hacer, eso sí estoy completamente segura, pero al tú tener la cantidad y tener el equipo y poderlo consolidar y poder tener como el éxito en eso, te va a dar, aparte de que un margen que es la ganancia, que es lo que a ti te necesita, empiezas a tener la experiencia y ya sabes cómo entonces entrar al mundo en tal, o sea, como tiene que ser. Todo el Además, mundo, porque todo el mundo, ¿qué?
Pues las emprendedoras que tienen su empresa y que venden por Instagram, entonces siempre es como, nena, te lo mando al otro día, pero a veces uno le pregunta como si me lo enviaste, me mandas la guía por favor, es que no, hoy el de la moto no vino, te lo enviamos mañana, listo, pero listo, la excusa está, pero lo que ellos están haciendo es poder tener un poquito más para poder que Claro. valga la pena el envío. Al final, lo que te iba a decir era eso, que uno de los desafíos dentro de la industria, pues como de distribución y logística, es que el margen no es mucho. O No es sea, tú mucho. necesitas es un movimiento súper constante Ser del transporte, de la ruta, y que eso constantemente como por esa, eh, sí, por esa autopista que fabricas en tu modelo de negocio, hay un movimiento muy constante. Entonces, normalmente, cuando un emprendedor o cuando, pues, sí, cuando una persona decide apostar dentro de una industria de, de logística, transporte, courier y demás, la trata de personalizar mucho, pero al final al tú lo final que no. necesitas es la masa. Pero, y eso se entiende, yo antes decía como que tan lentos, o me metía, no sé, a la página de estas empresas de envíos y yo decía, pero ¿por qué no se mueve? ¿Pero qué es lo que pasa? Pero ya uno estando acá, uno dice, paciencia, o sea, hay que vivirlo para poderlo entender. Normalmente esa cadena se demora ¿cuántos días? Desde que tu paquete esté en Full Logic en Miami, tú hagas el pago y se envíe en un vuelo, son máximo 5 días hábiles, que no está dentro del tiempo de nosotros. Yo te puedo entregar en 3 días. Sale Miami, vuela, la aduana en Colombia está súper facilita, sale al otro día, ese mismo día te estoy enviando a la ciudad. Que no está dentro del tiempo de nosotros y que pienso que es algo que también la gente tiene que saber. Yo no manejo el tiempo. Entonces, si hay una tormenta y el avión no despega, Sí, no es claro. mi ¿Y culpa. tú lo informas o, Sí, ok? todo el tiempo que tu paquete esté dentro de aerolínea o de la DIAN en Colombia, no es de un tiempo que se contabilice dentro de Full Logic. Full Logic es Miami, empaque, ingreso a SEDI y a veces cuando nosotros tenemos la última milla, pues el tiempo está dentro de nosotros, pero si nosotros también lo tercerizamos con los aliados logísticos, un momentico, nosotros ya te lo mandamos. Este es tu número de guía para que vaya a la otra empresa y lo rastree y ya es el tiempo de la empresa. ¿Sabes qué, Dani? Es que yo siento que una, una de las cosas es que ya la mente está como más abierta de que es súper fácil eso. Antes era, es que me acuerdo cuando eso empezó, que yo decía como que no, se me pierde, como que un casillero, ¿quién va a saber cómo van a sacar mis cositas? Pero ya es un tema súper fácil. No, y cambiar ese chip es muy difícil. O sea, yo estoy segura que mi mamá y tu mamá no lo van a hacer por Yo el to- momento. a mí todavía, te soy sincero, Dani, a mí me cuesta Y la todavía gente, o sea, confiar. al final lo que yo quiero y que la gente entienda es que de verdad es fácil. O sea, hagamos la prueba. Cuando alguien, un cliente siempre me llega y me pregunta, yo siempre le digo, hagamos una prueba. Métete a la página, revísala, ¿qué no te gusta? Cuéntame. ¿Tienes una duda? Claro, dímela. Pero al final hacer la compra en Estados Unidos no es tan difícil como uno piensa. Si te pasa la primera vez el envío y todo te sale bien, empiezas a tener confianza, pero hay que intentarlo. O sea, ahí tienes que romper ese, no sé, paradigma, ese esquema. Rómpelo, revísalo cómo te va. Eres un emprendedor, revisemos cómo te podemos ayudar, pero al final quiero que sea eso, que las compras por internet y que un casillero no, quitarle todos esos mitos que hay detrás de los robos, de que se pierde, de que te están utilizando, de todo eso, traerlo acá y revisarlo y que lo puedas hacer y que lo puedas lograr. Por aquí decían ahorita que, y es verdad, o sea, al final uno piensa que uno compra unos tenis, pues va al casillero y Full Logic me lo trae y es el único paquetico que traen Ah, en el tema de la sí, logística. total. Es en 10 de diciembre. Hola, ¿cómo estás? Es que me llegó un paquete hoy para ver si le das prioridad y me lo envías. Porque asumimos que es el único paquete y porque asumimos que es la única persona que tiene ese afán.
Y no hay no, no se puede. O sea, al Es que final no, el servicio de que yo pague más, al final no. no hay un servicio plus. Te estoy hablando que es un muelle, hace de cuenta una cosita así, donde llega un camión ese mismo día. En las redes sociales, no sé, hay un video de un camión que me está entregando mercancía y no son 2, 3 cajas. Es una canasta que yo puedo llenar en un solo envío con 500 paquetes. Búscame el paquete que tú necesitas para yo enviártelo ese mismo día. Entonces, claro, yo siempre empiezo como en redes sociales como no te dejes coger la tarde, haz la compra con tiempo. La aduana siempre listo, digamos, mejoramos la logística súper bien, estamos reconociendo en 2 días tu paquete, vuela el tercer día, llega a Colombia. Yo no manejo la aduana. Yo quisiera coger mi carguita aparte, Sí, claro. llevármela y listo, chao, todo, pero no, es el tiempo y es, si le hice prioridad, es que yo puedo pagar más, es que es más, yo lo puedo recoger en la bodega si quieres. Y entonces, ¿cómo le explico yo al cliente? No eres el único, o sea, en esa misma situación hay mucha gente. Entonces, ahí eso también cuenta como anécdota y la gente se me no, pero es que son muy lentos. Ok, intenta entonces con otro que muy posiblemente no tenga la logística Y propia. no, y normalmente los tiempos de la industria están muy similares. Sí, no, no te lo voy a negar. Aquí el plus mío y lo que yo trato es la comunicación y que siempre nosotros estamos, si se demoró tu paquete, ah, no, mira, es porque está en vuelo. Entonces yo de una te lo digo, no te dejo ahí como si ya miro, Sí. ya reviso, ya miro a ver qué hago. De hecho, me hace acordar de algo que estaba viendo esta semana y es que una de las cosas disruptivas que hizo Uber es exitoso, pues digamos que el transporte siempre ha existido y las plataformas de alguna manera uno antes llamaba y Y llegaba pues el llegaban. transporte y demás. Pero una de las cosas como más disruptivas que ellos nos enseñaron fue que el consumidor, el problema no es esperar, el problema es saber cuánto es el tiempo de espera. Sí. Entonces, a veces el Uber está a 10 minutos, pero tú lo estás Y no viendo se que está mueve. viniendo, pero en la aplicación tú estás viendo que, listo, no se mueve, pero está ahí. Y empieza a moverse y uno lo ve como que, bueno, lo va a esperar porque lo veo en camino. Sí, Entonces, digamos que en esos negocios y en estas industrias lo más importante sí es esa comunicación con el claro. cliente. O sea, que yo entienda, listo, se va a demorar, pero ya llegó a Colombia, viene en camino, seguramente me llega hoy o mañana. Entonces, como que esa espera siempre muy informar al cliente de ese tema y el acceso en la aplicación, pues En la básicamente está página tú ahí. lo puedes rastrear 24/7 si tienes dudas. Tengo un paquete en tránsito hace 3 días, claro, dame tu número, si no lo puedes rastrear, no lo puedes ver, nosotros te hacemos el rastreo. O ven, no, no me ha llegado mi paquete. ¿Cómo que no? O sea, si se despachó hace, no sé, 2 días, ya te miro con la guía. Mira, tu paquete se entregó y se dejó en la portería. Ay, ¿cómo así? No me habían dicho. Exacto, eso pasa mucho. Muchísimo pasa. Y se asombrados con uno. Sí, claro. Nosotros somos los culpables. Pero volvemos a la misma palabra, al final hay que intentarlo, hay que hacerlo, hay que romper ese esquema, y se van a dar cuenta que las compras en internet en Estados Unidos y que no hay que pedir el favor y que tú mismo lo puedes hacer y que te antojaste hoy de esos tenis y hoy tienes la plata, entonces hoy los puedes comprar. El envío ya miramos si tiene que ser hoy, en una semana o Sí, cuando claro. tengas la quincena o cuando tengas la manera de pagarlo o con tarjeta de crédito, no pasa nada, pero es generar como esa necesidad y ese de que no necesito viajar, no necesito a nadie, lo puedo hacer yo solo, lo voy a hacer. Dani, muchas gracias por venir. A ti. Pensé que iba a ser peor.